¿Qué tienen en común artistas como George Harrison, John Deacon o incluso Kurt Cobain, entre otros? Bueno, ya fue suficiente spoiler con el título del video y sí, efectivamente, son artistas que tienen como característica la introversión. Hoy vamos a hablar de este tema poco explorado en el mundo de la música, revisando el tema de la introversión en 7 artistas. ¿Puede una persona reservada, callada o introspectiva conquistar los escenarios más grandes del mundo? La respuesta es absolutamente sí, y hoy lo vas a descubrir. Vamos a analizar las características reales de las personas introvertidas y además vamos a derribar algunos mitos sobre su supuesta debilidad emocional y entender por qué muchas veces los músicos más sensibles, creativos y profundos de la música, en géneros como el rock, el pop u otros géneros más, han sido justamente ellos, los introvertidos. Además, te contaré un poco la historia y personalidad de estas 7 figuras icónicas de la música que, a pesar de no buscar el protagonismo, han dejado una huella imborrable y quienes continúan vigentes siguen construyendo con fuerza su carrera y legado a través de su talento. Vamos a revisar los casos de Ana Barney Cantodea, Sia, Alejandra Villarreal, John Deacon, George Harrison, Kurt Cobain y Thom Yorke. Comenzamos. En la cultura moderna, ser extrovertido muchas veces se valora más, como hablar mucho, destacar, socializar constantemente, etc. Aunque el rock suele asociarse con energía y presencia escénica explosiva, muchos músicos destacados dentro del género han sido personas introvertidas, discretas o incluso reacias a la fama. Esto es debido a que dentro de su estilo de personalidad encuentran en la música una forma de expresión emocional y de escape, aunque no les guste la atención pública. Su talento no viene del deseo de ser el centro de atención, sino de explorar el arte desde adentro, lo cual muchas veces da como resultado obras muy profundas o innovadoras. En este video vamos a repasar la lista de artistas que te mencioné en la intro, que han sido reconocidos por su gran talento y al mismo tiempo por su naturaleza introvertida o reservada, pero antes vamos a dar un poco de contexto sin pretexto. Para comenzar tenemos que definir qué es ser introvertido. Basados en la teoría de Carl Jung, quien fue un gran psiquiatra suizo que en el siglo XX propuso que cada persona tiende naturalmente a dirigir su energía hacia afuera o hacia adentro. A eso le llamó extroversión, cuando nos enfocamos en el mundo externo, en las personas y en la acción. O la introversión, cuando nos orientamos hacia nuestro mundo interno, la emoción, el pensamiento y la observación. Ni una es mejor que la otra, son simplemente 2 formas distintas de estar en el mundo. Y sin embargo, durante mucho tiempo los introvertidos han sido malentendidos. Entonces hay que dejar bien claro lo más importante. Ser introvertido no es un defecto, no es una enfermedad, ni tampoco es una debilidad emocional. Las personas introvertidas suelen tener una forma particular de procesar el mundo y de relacionarse con los demás. Ser introvertido no es lo mismo que ser tímido, aunque pueden llegar a coincidir, ni significa necesariamente que no les guste la gente, sino que tienden a enfocarse hacia su mundo interior y a recargarse emocionalmente en la soledad y en los espacios tranquilos. La introversión es simplemente una forma de procesar el mundo. Las personas introvertidas prefieren la tranquilidad y las relaciones profundas, auténticas y valiosas. Esto hace que sean más selectivas en sus vínculos y suelen hablar cuando tienen algo importante que decir. Además, suelen llegar a sentirse incómodos entre mucha gente y por tanto valoran y disfrutan los espacios en soledad. También son muy reflexivas y observadoras, además de ser personas muy sensibles. Tienen un mundo interior muy sólido y diverso en gustos e intereses. Haciendo esta aclaración sobre lo que mencioné acerca de la timidez, no es lo mismo ser introvertido que ser tímido. De hecho, esto permite hablar acerca de los mitos alrededor de las personas introvertidas. Y estos mitos son: que son antisociales, que son inseguras y débiles, que no saben liderar, que son tímidos, y aplicándolo en el mundo del espectáculo, por ejemplo, que no son buenos artistas. Ahora, desmitificando lo anterior, esto de ser antisociales no es correcto, ya que disfrutan la compañía, pero en dosis mucho más controladas, con relación a que son personas inseguras, cosa que también es mentira, ya que muchos introvertidos son altamente seguros de sí mismos, simplemente no necesitan demostrarlo a los demás. La introversión es un rasgo de personalidad, no es un defecto ni una señal de debilidad. Muchos introvertidos son emocionalmente estables, creativos, confiables y muy seguros de sí mismos, aunque no necesiten la validación externa, y prefieren estar solos porque disfrutan su espacio interior, no porque huyan del mundo. De hecho, una persona puede ser extrovertida e insegura,
es decir, son elementos que no están directamente relacionados. Respecto al mito de que no saben liderar, la lista es interesante en gente exitosa que también ha sido introvertida. Tenemos por ejemplo el caso de Bill Gates, de Einstein, de Mark Zuckerberg, de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, y también de Barack Obama. Digamos que si nos encontramos en un apocalipsis zombie, mientras el extrovertido lanza patadas y machetazos a diestra y siniestra, el introvertido ya habrá analizado la situación y te dirá que apuntes a la cabeza. La timidez implica miedo al juicio social. La introversión, al contrario, es una preferencia por lo interno y lo profundo. Y eso de que no pueden ser buenos artistas, pues de esto va el video. Y no solamente de los que vamos a hablar. La realidad es que encontré una lista muy larga de artistas con estas características y te podrás preguntar, ¿por qué hay tantos músicos introvertidos? Bueno, pues porque la música les permite expresarse sin hablar directamente, pueden canalizar emociones profundas sin necesidad de socializar extensamente, donde el escenario puede ser un refugio, estructurado, con reglas, sin contacto directo con el público. Muchos componen en soledad, lo cual es compatible con su temperamento. Entonces, desglosando, las características principales de los introvertidos tenemos 1. La profundidad en el pensamiento, donde reflexionan mucho antes de hablar o de actuar, disfrutan del análisis, la introspección y el pensamiento abstracto. Y además, pueden parecer callados pero están procesando internamente de forma muy activa. Punto número 2. La preferencia por ambientes tranquilos. Se sienten más cómodos en contextos íntimos o de baja estimulación. Les molesta el ruido excesivo, las multitudes o la sobreexposición. Y además, prefieren conversaciones profundas a charlas superficiales. Punto número 3. Recargan energía en soledad. Después de socializar mucho, necesitan tiempo a solas para recuperar la energía. El aislamiento no los agobia, al contrario, lo valoran como un espacio creativo o de descanso. Punto número 4. Son reservados con su mundo personal. No comparten fácilmente sus emociones o pensamientos con cualquiera. Son selectivos con sus relaciones, pero cuando confían, son personas muy leales. Y además, no sienten la necesidad de estar siempre visibles o activos públicamente. Punto número 5. Tienen una alta sensibilidad emocional y sensorial. Son personas muy perceptivas a detalles, tonos, gestos y emociones de los demás. Esto los hace buenos artistas, compositores, escritores o pensadores, pero también los puede hacer más susceptibles a la sobreestimulación o al estrés. Y como punto número 6, tienen una gran independencia intelectual, ya que no suelen seguir modas o presión social, sino que construyen sus propios gustos e ideas. Esto los lleva muchas veces a caminos creativos únicos o a tener una identidad artística muy personal. Y sin embargo, las personas introvertidas tienen una gran cantidad de fortalezas. Aunque vivimos en una cultura que valora lo extrovertido, ya sabes, hablar fuerte, destacar, liderar grupos, etc., los introvertidos aportan cualidades que muchas veces pasan desapercibidas pero que son fundamentales. Por ejemplo, el pensamiento profundo. Siempre están analizando antes de hablar o de actuar. La autenticidad, ya que no buscan agradar a otros, sino ser coherentes con ellos mismos. Son personas con una gran empatía y gran sensibilidad. Perciben emociones sutiles, tanto propias como ajenas. Tienen una independencia creativa, ya que no necesitan la aprobación externa para crear. Y por último, tienen una gran fuerza interior, donde toleran la soledad, el silencio y la frustración. Y ahí muchas veces se fortalece su carácter, ya que son profundamente resilientes. Cabe mencionar además la fortaleza mental, ya que suelen tener autocontrol emocional, pensamiento independiente y una alta capacidad de concentración. Y por último, otra de las fortalezas es que ante el silencio y el hermetismo que automáticamente generan estas personas, se crea alrededor un halo de misticismo que despierta el interés de otras personas en saber sobre ellos. Entonces, dentro de estos mitos y percepciones, ¿cuándo sí hay que prestar atención? Si una persona se aísla por miedo constante o trauma, evita el contacto humano por angustia, tiene pensamientos depresivos o autoexcluyentes, entonces no estamos hablando de una introversión sana, sino posiblemente de una timidez extrema, una ansiedad social o problemas de salud mental, que ya requieren de un diagnóstico específico con apoyo profesional para mejorar la situación. Puede surgir la pregunta de si la introversión nace o se hace. La introversión, como rasgo de la personalidad,
tiene una base biológica y temperamental. Desde la infancia, algunas personas muestran una preferencia por el silencio, el pensamiento reflexivo y la tranquilidad. Esto se ha observado incluso en estudios con bebés. Estas personas no eligen ser introvertidas como respuesta a algo externo, simplemente así es su forma de procesar el mundo. Ahora, ¿puede un suceso traumático influir en el comportamiento social? Sí, aquí es donde entra la distinción importante. Un evento traumático, como un acoso escolar, abandono, violencia, humillación pública, abuso emocional o físico, etc., puede llevar a una persona a retraerse socialmente, a aislarse, a volverse hipervigilante o desconfiada, tener miedo al juicio de los demás, reprimir emociones o no sentirse segura al expresarse. Esto no es lo mismo que la introversión natural, es más bien una adaptación defensiva. La persona evita el contacto por dolor, por miedo o por desconfianza, no por preferencia. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque a veces lo que parece introversión es en realidad una respuesta no verbal al dolor. Y si alguien se ha vuelto más callado después de un evento difícil, eso no lo convierte en introvertido, sino en alguien que tal vez necesita un apoyo emocional para sanar. Ahora sí, ya que tenemos claro qué significa ser introvertido, veamos cómo esto se manifiesta en algunos de los músicos más grandes de las últimas décadas. Cada uno de ellos transformó su silencio en arte. Comenzamos con Alejandra Villarreal, la bajista y vocalista de The Warning, banda mexicana de rock conformada por 3 hermanas, es un ejemplo contemporáneo de introversión en el rock. A diferencia de sus hermanas, Ale se mantiene más en silencio en las entrevistas, rara vez llega a tomar la palabra y prefiere expresarse más con su bajo. Su presencia es más bien tranquila y reservada, aunque su presencia escénica es poderosa, no por lo que dice sino por cómo toca, cómo se mueve y cómo está presente en él. Su introversión se manifiesta en su forma de relacionarse con el público y sus compañeros, prefiriendo la autenticidad y la conexión emocional profunda en lugar de la exposición constante. Esta característica le da un magnetismo especial, ya que su calma y sinceridad atraen a los fans de manera natural, sin necesidad de buscarlo activamente. Ella representa al músico introvertido moderno, talentoso, auténtico, sin necesidad de protagonismo, y eso le ha ganado el respeto y el cariño de miles de fans. Ahora toca el turno de John Deacon. John Deacon fue el bajista de Queen y autor de algunos de sus mayores éxitos como You Are My Best Friend, Another One Bites the Dust y I Want to Break Free, además de ser el creador del riff de Under Pressure. Es quizás uno de los ejemplos más claros de introversión en una banda de rock legendaria. Siempre era el más callado de la banda, hablaba poco, evitaba las cámaras y rara vez daba entrevistas. Se sabe que es extremadamente reservado y evita los medios y las apariciones públicas, y prefiere una vida tranquila junto a su familia en Londres. Sus vecinos han comentado que es difícil encontrarlo y que no suele interactuar con nadie fuera de su círculo cercano. Tras la muerte de Freddie Mercury, se retiró por completo del ojo público y no volvió a aparecer en medios ni en eventos musicales. Siempre mantuvo un perfil bajo, alejado del brillo y de la fama, y sin embargo, su contribución musical fue clave. Es la prueba viviente de que no necesitas hablar fuerte para tener impacto, ya que a veces el que menos ruido hace es el que deja una huella más profunda. Toca el turno de George Harrison. Conocido como el Beatle silencioso, Harrison fue el miembro más introspectivo de la banda. Mientras que Lennon y McCartney competían por el liderazgo, George observaba y aprendía y creaba en silencio. Su espiritualidad, su sensibilidad y su búsqueda personal lo alejaron de los excesos del mundo pop. Compuso Something y While My Guitar Gently Weeps, 2 de las canciones más bellas del catálogo de los Beatles. Harrison expresó su deseo de alejarse de la fama y de las presiones con frases como «Esto ya no es divertido, estar en esta banda es deprimente». Su introversión lo llevó a buscar refugio en la espiritualidad, la meditación y la música en solitario, donde pudo expresarse con libertad. Después del grupo, siguió una carrera solista discreta pero sólida. Su forma de estar en el mundo fue una constante, profundidad y paz espiritual en lugar de estruendo. Canciones como Here Comes the Sun reflejan su anhelo de luz y de tranquilidad en medio del caos. Thom Yorke, el líder de Radiohead, es otra figura clave. Es otro ejemplo de un artista introvertido que ha canalizado su personalidad en una música profundamente emocional y reflexiva. A pesar de tener millones de fans en todo el mundo, Thom Yorke es reservado, cerebral e incómodo con la exposición pública. Ha hablado abiertamente sobre sentirse como un bicho raro y sobre su lucha con la ansiedad. En sus letras se refleja su visión crítica del mundo moderno, su angustia existencial y su sensibilidad casi filosófica.
detesta el protagonismo vacío y ha dicho muchas veces que preferiría simplemente hacer música sin tener que ser famoso. Su música, especialmente en álbumes como OK Computer y Kid A, explora temas de soledad, desconexión y el malestar con la sociedad moderna. York también practica yoga, meditación y surf para manejar sus demonios internos, mostrando cómo la introversión puede coexistir con una vida creativa e intensa, y al mismo tiempo ejemplifica cómo se puede ser líder sin gritar, influyente sin figurar y revolucionario sin espectáculo. En el caso de Sia, durante muchos años ella escribió canciones para otros artistas, como Rihanna o Beyoncé, sin querer ser el centro de atención, pero después vino esa otra etapa como solista. Pero la fama le pesaba. Ha hablado abiertamente de su ansiedad social, su alcoholismo en el pasado y la presión que sentía como artista frente a la exposición mediática. Ante eso, decidió tomar una decisión inusual, y fue la de esconder su rostro tras pelucas. En entrevistas, ella ha mencionado sentirse incómoda con la fama y los reflectores, y ha descrito su personaje como una forma de proteger su salud mental, es decir, una autoprotección, para mantener su vida privada y evitar el desgaste emocional de la exposición pública, y a su vez como un mensaje artístico, para que el foco esté en la música y la emoción de sus canciones y no en su imagen como celebridad, algo parecido a lo que Daft Punk y Gorillaz hicieron en sus proyectos musicales, en donde buscaban que el personaje fuera un secundario mientras el objeto de importancia sería la música. Por tanto, Sia es una introvertida real. Ha transformado su vulnerabilidad en fuerza, su ansiedad en arte y su introversión en una marca personal auténtica. Es un ejemplo de cómo una persona puede tener éxito global sin sacrificar su temperamento natural. Pasemos ahora a revisar el caso de Anna Barney Cantodea. Anna Barney es un caso extremo de introversión, hipersensibilidad y hermetismo. Ella es la mente detrás de Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows, un proyecto neoclásico y gótico profundamente oscuro, poético e introspectivo. Se sabe que es de origen alemán. Ella es la creadora de todo su concepto y arte, la letra, la música, el estilo visual y el vestuario. Su vida ha estado marcada por la depresión desde muy joven, y su música refleja ese mundo interior oscuro y complejo. Anna ha hablado muy poco sobre su vida personal, pero se sabe que tuvo una relación difícil con su madre, quien le proporcionaba alimento y ropa, pero que también le hacía sufrir de abusos físicos. A los 20 años, entró en una profunda depresión y su música parece surgir de un mundo onírico y personal al que llama The Theatre of Seven Hells, el teatro de los 7 infiernos. Su obra es un reflejo de su alma torturada y de su introversión que se manifiesta en la forma en que se aleja del mundo exterior para crear un universo musical muy íntimo y personal. Barney evita completamente los conciertos, ya que no da entrevistas ni aparece en medios. Sus discos están cargados de dolor existencial y de experiencias personales muy íntimas, además de muerte, rechazo y de soledad. Más que ocultarse, ella se protege del mundo y desde ese aislamiento voluntario ha creado una de las obras más intensas del arte gótico moderno. Ha dicho en pocas declaraciones que no soportaría tocar en vivo, ya que eso le causaría un sufrimiento emocional profundo. En el libreto de uno de sus discos, menciona que la música fue literalmente su única salvación ante los pensamientos suicidas. Anna Barney evita la fama a toda costa y eso es totalmente intencional, y muy similar al caso de Sia, que se oculta detrás de una máscara o de un personaje no como una estrategia comercial, sino como una expresión directa de su mundo interior. Es un claro ejemplo de cómo una persona puede vivir al margen del espectáculo y aún así generar una conexión emocional muy profunda con su audiencia. Hablemos ahora del caso de Kurt Cobain. El caso del Curco lo dejé para el final debido a que representa lo extremo en cuanto a talento ligado a una personalidad introvertida y retomo algunos puntos que mencioné anteriormente, por ejemplo, que la introversión no es una enfermedad y tampoco es un trastorno, pero sí es cierto que muchas veces puede confundirse o incluso convivir con condiciones como la ansiedad social y la depresión. El problema surge cuando la introversión se mezcla con dolor, miedo o aislamiento autoforzado, en donde muy seguramente están participando elementos de ansiedad y de depresión, en donde la introversión ya no es una preferencia por la soledad, sino un miedo al juicio ajeno y genera con ello una ansiedad social, y la persona quiere socializar, pero siente que no puede. Surge la angustia, sudoraciones, bloqueo mental, evitar situaciones, etc. Por el lado de la depresión ya no hay esa tranquilidad interior, sino una sensación constante de vacío, de tristeza y de falta de sentido.
Puede aparecer incluso cuando estás con amigos, con pareja o en un trabajo que amas. Se comienzan a presentar síntomas como la falta de motivación, el insomnio o el exceso de sueño, cambios en el apetito, irritabilidad o fatiga constante, pensamientos negativos recurrentes, entre muchos otros. Kurt Cobain, líder de Nirvana, fue un artista naturalmente introvertido, sensible y reflexivo, y muy vulnerable emocionalmente, que alcanzó una fama mundial repentina. Esto creó una lucha constante entre su mundo interno y la exposición pública, lo que desencadenó ansiedad, dolor y eventualmente una depresión clínica. Desde niño se sentía diferente, ya que sufría bullying y vivió el impacto emocional del divorcio de sus padres. Tenía esa capacidad de ser carismático y gracioso, pero luego retraerse completamente, mostrando un contraste entre lo público y lo privado. Cobain usaba la música como refugio porque la música era el lugar donde podía ser él mismo. Odiaba la fama, sufría ansiedad y muchas veces se sentía completamente fuera de lugar en el mundo del espectáculo. Sus canciones hablaban de dolor, incomodidad con el cuerpo, la sociedad y la industria musical. Aunque era el rostro de Nirvana, nunca quiso ser el ídolo, y esa contradicción interna lo llevó al límite. El dolor que sufría era físico y de origen estomacal, probablemente un tipo de gastritis o síndrome intestinal. Sufría de dolores estomacales intensos desde la adolescencia. Él lo describía como una especie de ardor insoportable y punzante en el abdomen, que a veces lo hacía vomitar incluso de dolor. Lo peor de todo es que los médicos no lograban identificar con precisión qué lo causaba. Él mismo se quejaba de que nadie le daba un diagnóstico certero, y ahí fue donde se abrió una puerta que no se debió de cruzar, y fue el uso de heroína automedicada. Él dijo: «La primera vez que la usé me sentí aliviado, por primera vez no tenía dolor». La heroína le quitaba momentáneamente el sufrimiento estomacal, pero rápidamente se volvió dependiente y se generó un círculo vicioso: dolor, droga, alivio, más adicción, más deterioro. Este dolor constante no tratado adecuadamente alimentó su desesperanza. Para alguien tan introspectivo y emocionalmente sensible como Cobain, sentir dolor físico cada día era como una tortura invisible. Entonces toda esa mezcla de factores son quizás el ejemplo más trágico de cómo la introversión no tratada en un entorno hostil puede romper incluso a los espíritus más brillantes. En conclusión, estos artistas que hemos repasado tienen algo en común. No buscan brillar para agradar, sino que brillan porque son fieles a su esencia. Y la introversión no es una debilidad, es un tipo de inteligencia emocional que se manifiesta en la reflexión, en la autenticidad, en la profundidad y muchas veces en un arte que nos toca más allá de las palabras. Así que la próxima vez que pienses que para destacar hay que gritar, exhibirse o estar en todas partes, recuerda a estos artistas, porque ellos nos han enseñado que a veces lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se siente en silencio. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que estaremos subiendo, con temas interesantes en torno a la cultura pop, desde una perspectiva mucho más interesante. Déjanos en los comentarios qué artista te gustó más, tú qué piensas acerca de las personas introvertidas, o de qué tema te gustaría que exploráramos en próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.